Él preguntó, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Esa es la pregunta que él le está haciendo a Jesús. O en otras palabras, él preguntó, ¿qué debo hacer yo? ¿Sí? Él estaba pensando en términos de lo que él podía hacer para ganar el reino de los cielos, para ganar la vida eterna. Ese era el pensamiento de este hombre, que era como el pensamiento de los tiempos, de esos mismos tiempos de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos siempre seguían ¿qué? Reglas y normas, y ellos se basaban en eso para ganar la salvación. Por eso usted veía que ellos se lavaban las manos y no tocaban un muerto porque se contaminaban, y decían que no comían con los pecadores porque se contaminaban. Ellos eran muy estrictos en todas esas cosas, en las leyes ceremoniales. Pero este joven también estaba pensando en términos de reglas y normas, estaba pensando como piensan hoy en día muchos, que cumpliendo las obras de la ley podrán ganarse la vida eterna, ¿cierto? Por ejemplo, yo pregunto acá, le pregunto al hermano que llegó en esta noche, ¿qué piensa usted que pasa después de que uno va a la otra vida? ¿Qué pasaría si su merced va a la otra vida? Si eso pasara en esta noche, ¿a dónde va? ¿Cielo o infierno? ¿A dónde va? Ok, ¿por qué va al cielo? Ok, o sea que tú confías en la obra de Cristo, pones toda tu confianza en esa obra. Así es, pero hay muchas personas que uno les hace esa misma pregunta y empiezan como a dudar y dicen, no, pues yo pienso que cuando llegue ese momento, Dios va a pesar mis obras buenas y mis obras malas, y entonces la que más pese, por esa voy a entrar. Y ese es el concepto que tienen muchos, ese era el concepto que tenía este joven rico. Por eso él le hace la pregunta a Jesús, ¿qué cosa haré para ganar la vida eterna? Jesús le contesta a este joven en sus propios términos, y él le dijo que cumpliera ¿qué? Los mandamientos. Eso es lo primero que le dice allí, cumple los mandamientos. Y hay dos cosas importantes acerca de los mandamientos. ¿Sí conocemos los mandamientos de Dios? ¿Sí los hemos leído? Vaya conmigo allí, vaya al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, vamos a leer los versos del 1 al 17. Así que cuando ustedes quieran enseñar los mandamientos, cuando quieran enseñarles a los niños los mandamientos de Dios, recuerde esta cita, Éxodo capítulo 20. Vamos a leer los versos 1 al 17, yo voy a leer versión Reina Valera, que es la más común que todos tenemos. ¿Todos allí? Dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo el Señor el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que en tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio,
no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si nosotros miramos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Esos son los primeros 4, son los que tienen que ver con nosotros ante Dios. Y los siguientes son los que tratan no de nuestro deber para con Dios, sino de nuestro deber para con los hombres. Son los mandamientos que gobiernan nuestras relaciones personales y nuestra actitud para con nuestros semejantes. En eso se resumen los 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con mi relación con Dios y los otros con mi relación con mi prójimo. ¿Cómo debo comportarme yo con él? ¿Cómo debo tratarlo? Por eso si miramos dice que el que ama a su prójimo no le roba, no codicia, no lo mata, no codicia sus cosas. En eso se resumen esos 2 mandamientos. Y Jesús, antes de enseñarle el camino de la vida a este hombre, Jesús quería recordarle al joven el alto nivel exigido por Dios y la absoluta imposibilidad de buscar la salvación por los méritos propios. Por eso, si nosotros miramos a la luz de los 10 mandamientos, ¿quién puede cumplir los 10 mandamientos en su totalidad? Levante la mano. Solo Jesús. Nosotros no podemos, porque por lo menos si la Biblia dice que debemos honrar a padre y madre, ¿cierto? Eso dice la Escritura. O sea que cuando un niño le dice mentiras a su papá y a su mamá, ¿lo está honrando o lo está deshonrando? Entonces ya se hizo acreedor a uno de los mandamientos, ya le está fallando a Dios, solamente en eso. Esto debería provocar en este joven una respuesta sobre la imposibilidad de guardar toda la ley de manera perfecta. Como la respuesta de los discípulos en el verso 25, ahí en ese mismo pasaje, pero en el versículo 25, dice que los discípulos, al ver lo que el Señor le dijo a este joven rico, dice el verso 25, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque ellos examinaban la ley y decían, no podemos cumplirla, entonces, ¿quién se va a poder salvar? Todos vamos a ir a una condenación. Sin embargo, en lugar de esto, el joven declaró confiadamente que él reunía los requisitos para entrar en el cielo de acuerdo con esos términos. El efecto espiritual más serio, o el defecto más bien espiritual más serio de este joven, era su rechazo para confesar su propia bancarrota espiritual. El sentido de la justificación propia del joven no le permitía reconocer su pecado. Por eso él le dice, todo esto lo he guardado. Cuando él le dice los mandamientos, los que tienen que ver con nuestro prójimo, él dice, todo esto lo he guardado, pero ¿qué me hace falta? Él mismo se estaba justificando. Él mismo estaba diciendo, yo soy apto para el reino de los cielos. Y me recuerda el pasaje donde dice el Señor Jesús en Mateo 9:13, voy a leerlo en 2 versiones, en la versión Reina Valera, Jesús dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y mire cómo dice en la traducción lenguaje actual, que está un poco más claro. Atención acá, mire, dice, mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y que no me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Y en este sentido muchos estábamos allí en algún momento. Muchos nos creíamos buenos, no, yo soy bueno, tal vez yo no le robo a mi prójimo, o yo no he matado a alguien, pero digo una mentira de vez en cuando, o se me sale una grosería de vez en cuando, o tengo un mal pensamiento, pero pues nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y nos creemos buenos en nuestra propia opinión y por eso no nos acercamos a Dios. No vemos la necesidad, como este joven no veía la necesidad, solo decía, yo le pregunto a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero bajo mis propios esfuerzos.
Es por esto que en respuesta a la pregunta del joven acerca de qué buena acción debería hacer para asegurarse la vida eterna, Jesús le dijo que debía guardar los 10 mandamientos. Luego Jesús hace referencia a 6 de ellos, a los 6 que tienen que ver con el prójimo, todos en referencia a nuestra relación con otras personas. Cuando el joven respondió que los había cumplido, Jesús le dijo que debía hacer algo más. ¿Qué fue lo que le dijo? Que tenía que vender todas sus posesiones y darla a los pobres, el dinero, darlo a los pobres. Y esto dejó al descubierto la debilidad de este joven. ¿Por qué? ¿Qué hizo el joven? Según el pasaje, dice que se entristeció mucho porque tenía muchas posesiones y le dio la espalda a Jesús y no lo siguió. ¿Qué era en realidad lo que más amaba este hombre? ¿Cuál era su ídolo? Las riquezas. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto a renunciar a ellas y por lo tanto, si nos damos cuenta, estaba violando el primer mandamiento. ¿Sí recuerdan cuál era el primer mandamiento? Éxodo 23 dice, no tengan otros dioses aparte de mí. Ese es el primer mandamiento. No debemos tener otros dioses aparte del Señor. Y recuerde que Dios no es solamente o idolatría, no es solamente tener una estatua, tener un cuadro, tener una virgen, tener una estampita, no. Nosotros somos una fábrica de ídolos. Alguien decía eso, que el hombre es una fábrica de ídolos. ¿Por qué? Porque el hombre hace ídolos muy fácil de cualquier cosa. Por ejemplo, un ejemplo de un ídolo, hermano Jonathan. Sí, eso sí. La gente se tatúa el jugador favorito. Esas cosas, pero inclusive aún el propio trabajo se puede volver un ídolo, ¿sí sabía, no? ¿Cuántas personas por el afán de trabajar, de hacer riquezas, no tienen tiempo para buscar al Señor? ¿No tienen tiempo para Dios? Me recuerda el pasaje cuando Jesús le dijo al hombre rico, que dice que este hombre rico había hecho muchas riquezas, que sus negocios habían prosperado mucho, y dice que él dijo, ¿qué voy a hacer con todo esto que tengo? Ya no tengo dónde guardarlo. Y él dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a construir unos graneros más grandes y voy a guardar todo mi dinero, todo lo que hice con el sudor de mi frente, y me voy a sentar y lo voy a disfrutar. Y así hay muchos. Y el Señor Jesús le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. En otras palabras, le estaba diciendo, esta noche te vas a morir. Y lo que has provisto, lo que has trabajado, ¿de quién va a ser? Y hay mucha gente que hace un ídolo de su trabajo. Hay mucha gente que hace un ídolo hasta de una persona, de un hijo. ¿Por qué? Porque sacrifico mi relación con Dios por estar con esa persona, por agradarle a esa persona, o por agradar a mis hijos. Pero en fin, hay mucho, nosotros hacemos ídolo de cualquier cosa, es muy fácil caer en la idolatría. Y aquí cabe una pregunta, hablando de lo que Jesús le dijo a este joven, le dijo que ¿qué? Que vendiera ¿qué? Todo lo que tenía. Aquí viene una pregunta, ¿deberían los creyentes vender todo lo que poseen? No. Todos tenemos la responsabilidad de velar por nuestras necesidades y de nuestra familia, de manera que no seamos una carga para otros. Perdón. Sin embargo, hemos visto muchos abusos, ¿no? En muchos lugares abusan de esto, pero eso pasa por la ignorancia que tiene la gente al no leer las Escrituras. Simplemente van a un lugar y porque el hombre que se para en el altar a hablar tiene la Biblia y predica y nombra 2, 3 versículos, entonces empieza a decirle a la gente, no, es que el Señor me está diciendo que usted tiene algo para darle al Señor, que usted nos va a sembrar su casa, que usted nos va a sembrar su carro, y la gente por el afán de tal vez dar al Señor, porque pues en esos lugares se predica mucho acerca de la prosperidad, ¿no? El evangelio de la prosperidad, que venga que Dios lo va a prosperar, venga que Dios le va a dar carro, venga que Dios le va a dar casa, Dios le va a dar un negocio grande. Y Jesús nunca prometió eso. Si nosotros miramos el evangelio, la escritura, ¿qué vino a darnos Jesús?
Vino a darnos salvación, no vino a nada más. Él nos da la sabiduría para hacer las riquezas, inclusive en la misma palabra hay muchos mandamientos, muchas instrucciones acerca de la mayordomía, que debemos administrar bien nuestros recursos, las cosas que Dios nos da. Pero lo principal que vino Jesús fue a traer primeramente la salvación. Y de ahí a edificar su iglesia para que tenga el carácter de Cristo. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Pero entonces en muchos lugares abusan de la gente y le sacan el dinero. ¿Pero por qué pasa eso? Por ignorancia o también porque hay avaricia en el corazón de la persona. Porque voy a esos lugares porque como me hablan de que Dios me va a prosperar y me va a bendecir, entonces eso es lo que busco. Pero no le enseñan a la gente que Dios lo primero que quiere hacer es formar tu vida, que te arrepientas, que cambies tu manera de pensar, que seas más a imagen de Cristo. Ese es el principal propósito. Por eso usted ve y en estos lugares no viene mucha gente. En cambio usted ve una iglesia donde se habla de prosperidad y la gente hace fila para entrar. 2, 3 servicios y eso es lleno. Pero porque no buscan verdaderamente al Señor. Pero no tenemos que vender todo, porque tenemos una responsabilidad con nuestra familia y no ser carga para los demás. Pero sin embargo debemos estar dispuestos a dejar lo que fuera si Dios nos pide hacerlo. Por ejemplo, un trabajo que no es de bendición. Hay trabajos que no son de bendición. Por ejemplo, yo conozco gente que trabaja de domingo a domingo y no tiene ese tiempo para su familia. Y después empiezan los problemas. La esposa exige tiempo, los hijos exigen tiempo. Y si la esposa no se congrega, pues peor, porque el enemigo empieza a maquinarle allí la mente con cosas. No, es que su esposo no la quiere, es que su esposo... Y empieza a presentar tal vez la tentación por ahí por fuera. ¿Sí? Pero eso es un ejemplo de cosas que tal vez el Señor en algún momento nos puede decir, tienes que dejar eso cuando tenemos comunión con Dios. Un trabajo de domingo a domingo que no me da tiempo para yo congregarme, que no me da tiempo para las cosas de Dios, no es un trabajo de bendición. Así yo gane mucho. Así me paguen 2, 4, 5 millones de pesos, pero no va a ser de bendición. Porque con el tiempo te vas a dar cuenta que vas a estar en decadencia espiritual. No vas a tener tiempo para crecer, no vas a tener tiempo para conocer al Señor. Otro ejemplo, una relación que no es debida. ¿Sí? Eso también son cosas que Dios puede decirnos, tienes que dejar eso. Los jóvenes que caen mucho en esa tentación, porque los jóvenes los que son jóvenes todavía no tienen una identidad en Cristo. Y es en la juventud, si ustedes se dan cuenta, es en la juventud donde más se lucha con las tentaciones, ¿o no? ¿O cuántos no fueron rebeldes a sus padres cuando estaban en la adolescencia? El papá diciendo, estudie mi hijo, vea, póngase juicioso, póngase pilas. No, empezaron, no, los amigos, vámonos para la calle, vámonos a tomar, vámonos a rumbear, ¿cierto? Y después se pasa el tiempo y cuando nos damos cuenta, uy, se me pasó el tiempo y no hice nada. La persona que les está hablando perdió mucho tiempo de su vida, prácticamente podría decir unos 8 a 10 años en sitios de esos. Y aunque yo no tomaba, no fumaba, pero sí me gustaba bailar, pero perdí mucho tiempo en eso. Y cuando se me pasó el tiempo me di cuenta, no estudié, no me capacité, no hice nada con mi vida. Que el Señor por su misericordia me guardó de muchas otras cosas. Pero a veces sí, tenemos que renunciar a ciertas cosas por amor al Señor. Algo que nos gusta y que nos está impidiendo que nosotros sigamos al Señor de verdad. A veces el Señor también nos puede pedir que dejemos cosas que a nosotros nos gustan. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho ir al gimnasio. Yo duré mucho tiempo en el gimnasio, tenía mi cuerpo como un ídolo. Y aunque no es malo hacer ejercicio, porque también es necesario, porque nuestro cuerpo tenemos que administrarlo correctamente y también necesita ejercitarse, pero ya llegaba un momento en que yo era 2, 3, 4 horas en el gimnasio y nada de palabra y no tenía comunión con Dios. Era algo que me gustaba, me hacía bien a mi cuerpo, sí, pero me estaba alejando de las cosas del Señor. Porque todo tiene que tener un equilibrio. En el Señor debemos aprender a tener un equilibrio. No es que sea malo, pero tú debes meditar porque tú debes ser consciente. Le estoy dedicando más tiempo a esto que a las cosas del Señor.
Yo debo ser sabio. Por eso la palabra dice, no vivan como necios, sino como sabios, administrando bien el tiempo, conscientes de cuál es la voluntad del Señor. Jesús expone el verdadero corazón de este joven. Su rechazo a obedecer revela dos cosas que vamos a ver a continuación. La primera, él no era inocente en lo referente a la ley de Dios, porque era culpable de amarse a sí mismo. Amaba más sus posesiones más que a su prójimo. Y lo segundo que vemos es que carecía de la fe verdadera. Carecía de la fe verdadera. De hecho, se me olvidó hoy compartirles el título de la predicación para los que les gusta tomar nota. El título de la predicación es La incredulidad y la fe verdadera, o la verdadera fe. La incredulidad y la verdadera fe. Pero en segundo lugar, este hombre carecía de la verdadera fe. La verdadera fe, la cual conlleva a un deseo sincero de hacer la voluntad de Cristo. Esa es la verdadera fe. Jesús dijo en Mateo 16:24, no lo busque, tome nota allí en la traducción lenguaje actual. Mateo 16, en el versículo 24, Jesús dijo, mire lo que dijo Jesús: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Eso significa ser un discípulo de Jesús. Ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo pienso, sino lo que Dios dice en su palabra. Por eso Él dijo, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz, que eso significaba morir a sí mismo y hacer lo que yo les diga. Jesús no enseñaba una salvación por hacer cosas buenas, como a veces muchos pensaban, pero lo que sí le demandaba a este joven era que le diera el primer lugar a él. Eso era lo que él le estaba diciendo a este joven. Quería que le diera el primer lugar en su vida. Y es por eso que ahí en el versículo 21 de Mateo 19, después de que Jesús le dice que venda todo y que le dé el dinero a los pobres, le dice, ven y sé mi discípulo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Sí? Esa es la respuesta, esta era la respuesta a la pregunta que él le estaba haciendo en el versículo 16. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esa era la pregunta que él le estaba haciendo. Y él le está dando la respuesta aquí, en ese versículo 21, él está diciendo, ven y sé mi discípulo. Eso era lo que tenía que hacer. Este era un llamado a la fe. Tal vez este joven jamás había contemplado esta idea porque su amor propio y apego a sus posesiones, eran un obstáculo tan grande que lo llevaría a rechazar el señorío de Jesús en su vida. De esta forma, se alejó y permaneció en la incredulidad, que es uno de los pecados por los cuales muchos van a ser condenados. ¿Sí sabía, no? El mayor pecado es ese, el pecado de la incredulidad, por el cual muchos van a ir al infierno. Y es así como hoy en día están muchos, inclusive en las mismas iglesias, que tal vez hicieran una confesión de fe para recibir a Jesús como Salvador, pero no como Señor de sus vidas. Porque es necesario que nosotros recibamos a Jesús como Salvador, pero también como Señor. Y recibir a Jesús como Señor es que yo estoy dispuesto a lo que Él le dijo, sé mi discípulo y sígueme. Estoy dispuesto a negarme a mí mismo, estoy dispuesto a negarme a hacer mi voluntad y estoy dispuesto a hacer lo que está en las Escrituras. Eso es recibir a Jesús como Señor, porque muchos lo han recibido como Salvador y creen, pero la misma Escritura también dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? La fe de los demonios es una fe intelectual que cree, pero los demonios no hacen la voluntad del Señor, no siguen al Señor. Y es por eso que vamos a hablar un poco acerca de la incredulidad en esta noche. Vamos a hablar acerca de la incredulidad. Después de la caída de la humanidad, ¿cuántos recuerdan la caída de la humanidad? ¿Dónde fue la caída? En Edén, allá cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron al Señor.
Después de la caída, la humanidad se compone de una generación incrédula y perversa, que pone en tela de juicio la palabra de Dios y aún su misma existencia, ¿sí? Porque eso pasa hoy en día, ¿no? Todavía pasa. Muchos ponen en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva allá? Dios dijo, no coman de este fruto porque el día de que coman de él van a morir, van a perecer. Y el Satanás le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Le hizo la pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Y luego le da una respuesta errónea, le dice, no, sino que sabe Dios que en ese día van a abrir sus ojos y van a ser como Dios. Y así le pasa hoy en día a mucha gente. La gente cree tener sus propios conceptos de cómo vivir la vida y siempre Satanás lleva a la gente a poner en duda lo que dice la palabra del Señor. No, es mejor yo vivir así. Sí, la palabra dice esto, pero no, yo vivo a mi manera, ¿sí? Porque Dios dejó diseños en su palabra para que nosotros vivamos la vida correctamente y tengamos una vida de prosperidad. Amén. Dice el Salmo 53, 1 al 4, tome nota allí, Salmo 53, versículo 1 al 4 en la versión Reina Valera. Dice de la siguiente manera, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay gente así, ¿no? ¿Se han escuchado gente que dice eso? No, es que yo no creo que Dios exista, esos son puros cuentos. Eso es la gente de la religión que se inventó eso para tenernos a nosotros esclavizados y para sacarnos la plata, bueno, en fin. Pero hay mucha gente que dice eso. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Hicieron abominable maldad, hoy no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero dice que no había quien buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y no se trata de que el hombre sea ignorante o incapaz de creer, pues Dios le habla mediante la triple revelación que Dios dejó. ¿Sí sabían que delante de Dios nadie se va a poder justificar? Porque muchos dirán, bueno, ¿y qué hacemos con la gente que no leyó la Biblia? Los que nunca cogieron una Biblia, ¿cómo Dios? La Biblia dice que Dios no va a permitir que nadie se justifique, porque Dios no se dejó sin testimonio de que Él es real, de que Él es verdadero. Y Dios no permitió que el hombre sea ignorante o incapaz de creer. Dios le habla mediante la triple revelación, por ejemplo, de la naturaleza. ¿Cuántos ven en la naturaleza la perfección de Dios? Si nosotros miramos la naturaleza, fue creada en un equilibrio perfecto, ¿sí? Los animales, cómo cada uno cumple su función, el universo, cómo gira los planetas alrededor del Sol, cómo se sostienen como en la nada por la gravedad, que no hay gravedad ya allá. Cómo lanzan a veces, si saben cómo lanzan los satélites, ¿no? El satélite lo lanzan, pero si lo lanzan tiene que tener una medida justa, porque si lo lanzan y se descachan un poquitico, la gravedad de los otros planetas lo atrae y se pierde en el espacio. Tienen que lanzarlo de tal manera que no se pase un poquito ni para allá ni para acá, porque si se pasa un poquito para acá, la misma gravedad de la Tierra lo atrae y vuelve y cae a tierra. Pero es tan sorprendente como vemos en el universo y en la naturaleza el testimonio de Dios, que Dios no se deja sin testimonio. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, voy a leerlo rápidamente, del versículo 18 al 21 en la traducción lenguaje actual. Romanos capítulo 1, versos 18 al 21. Dice en la traducción lenguaje actual de la siguiente manera. Atención acá, dice la palabra del Señor. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado. Qué tremendo, ¿no? Todos podemos conocerlo, todos podemos conocer a Dios por medio de lo que Él ha creado, del sol, del universo, de las estrellas, de los animales.
de nuestro mismo cuerpo que es tan complejo, el cuerpo humano. Por eso nosotros somos la máxima creación de Dios, porque es impresionante cómo nuestro cuerpo funciona. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. ¿Ven que nadie tiene excusa? Pues saben de Dios, pero no lo respetan y le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Qué tremendo, ¿no? Y otra de las cosas por las cuales Dios se nos revela también es de la conciencia del hombre. Porque sí sabían que aunque haya lugares, por eso hacía la pregunta, de las personas que no pudieron leer la Biblia, que no tuvieron nunca la palabra en sus manos, estas personas van a ser juzgadas por su conciencia. Porque aún sin coger una Biblia, si nosotros miramos las leyes que hay en el mundo, hay leyes que, aunque no manejan la palabra, dicen que matar es malo, robar es malo, ¿cierto? Y ellos no conocen la Biblia, pero así están las leyes. Y aún nosotros mismos, sin saber, por lo menos, usted mira a un niño y un niño cuando hace lo malo o se comió una gelatina por allá a escondidas, ¿qué es lo que hace? De una vez le da temor, de una vez esconde la mano. ¿Quién cogió eso? No sé, abre los ojos, porque en su interior sabe que está mal. ¿Y quién le enseñó eso? Pues la conciencia que Dios puso en el corazón del hombre. Todos tenemos eso. Por eso no va a haber excusa de que no leí la Biblia, de que nunca conocí del Señor, porque nuestra conciencia nos va a acusar o nos va a defender delante de Dios. Mire lo que dice Romanos 2, un poquito más adelante, Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15, versión Palabra de Dios para Todos, atención acá, dice, los que no son judíos, cuando habla de los que no son judíos, se refiere a toda la humanidad que es gentil, que no hace parte del pueblo judío, entre esos nosotros. Dice, los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley. Y su conciencia les sirve de testigo, sus racionamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos. ¿Sí ven el ejemplo que poníamos del niño? Tienen remordimientos y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables. Qué tremendo, ¿no? Y hay otra manera por la cual Dios también se nos revela, que es que su palabra, las escrituras, esa es otra manera en la que Dios se revela a nosotros. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 16 al 17, en la misma versión Palabra de Dios para Todos. Creo que es primera de Timoteo. Voy a buscarlo. No. Bueno, dice la escritura allí, ese pasaje es muy conocido. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ese es el testimonio que Dios dejó también de las escrituras. Él no se dejó sin testimonio. Por eso dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para que nosotros podamos vivir de una manera correcta. Podamos saber cómo vivir en esta tierra. Ese es el testimonio de su palabra. ¿Sí es segunda de Timoteo? Es 3, sí. Sí, voy a leerla en la palabra de Dios para todos. Dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda.
Qué tremendo, ¿no? Para que el siervo de Dios esté listo, completamente capacitado para toda buena obra. Pero dice que la palabra nos enseña cómo vivir como Dios manda. Por eso nadie tiene excusa, porque aún Dios dejó su palabra y sobre nosotros recae más responsabilidad. ¿Por qué? Porque es muy tremendo, pero si nosotros miramos en el tiempo antiguo, la gente no tenía esta palabra completa, ni siquiera existían Biblias, existían pergaminos y el pueblo tenía que reunirse y un siervo de Dios leía el pergamino en voz alta y todos escuchaban y memorizaban. Pero nosotros tenemos más responsabilidad porque hoy en día tenemos la Biblia completa en muchas traducciones para que la podamos comprender mejor. Somos responsables delante de Dios porque la tenemos y no la usamos, no la buscamos, no la leemos. El que a pesar de todo esto, de toda la revelación que Dios ha dejado de sí mismo, se aleja de Dios, es inexcusable. Y en realidad lo hace porque, como dice Juan 3, 19 al 20, ama más las tinieblas que la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Eso dice Juan. Dice que los hombres amaron más que las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque no quieren venir a la luz. ¿La luz de qué? De la palabra del Señor. Porque siempre que tú vayas a la Biblia, eso es lo que vas a encontrar. Dios te va a mostrar cómo está tu corazón. Dios te va a mostrar cómo estás verdaderamente en tu interior. Porque en nuestro propio intelecto y en nuestra propia sabiduría, todos estamos bien, ¿o no? Todos decimos estamos bien. Usted ahí le pregunta a una persona por allá. Recuerdo un personaje que hablé hace poco con él y hace mucho tiempo no le veía y le decía, ¿qué más? ¿Cómo le va? No, yo estoy bien, bien ahí. Mi hija está estudiando y yo estoy bien, pero pues todavía no busco de Dios. Y supuestamente está bien. Y así hay muchos. El origen de la incredulidad es moral y espiritual. En su soberbia, el hombre elige deliberadamente permanecer independiente con respecto a Dios. Y así está la humanidad. No, yo vivo a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. Yo prefiero creer como yo creo y no creo en las religiones, no creo en las iglesias. Y es verdad que ha habido abusos y es verdad que hay gente que aprovecha, pero el hecho de que eso sea así no significa que el hombre no deba congregarse, que el hombre no deba buscar una iglesia donde verdaderamente le enseñen la verdad del evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Si usted quiere conocer dónde le enseñan una buena doctrina, ese versículo que acabamos de leer es bueno, porque dice la escritura de Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Esa es la verdadera doctrina, donde a usted le enseñen la palabra y esa palabra lo lleve a tener más comunión con Dios, esa palabra lo lleve a tener respeto y reverencia al Señor, a caminar en santidad. Esa es una buena doctrina, esa es una buena enseñanza. Esa es la verdadera doctrina. Pero el hombre decide, independientemente de estar alejado de Dios, no quiere abandonar su pecado o su propia justicia y sobre todo rehúsa renunciar a su rebelde voluntad. Ese es el origen de la incredulidad. Después de haber dado a los judíos todas las pruebas que se pudieran desear de su divinidad, Jesús, después de haber dado a los judíos todas las pruebas que se pudieran desear de su divinidad y de su amor, Jesús le tuvo que decir a los judíos, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Eso se lo dijo Jesús a ellos. Y me recuerda el pasaje de los invitados a la boda. ¿Si han leído ese pasaje? Mateo 22. Mateo capítulo 22. Mire lo que dice Mateo capítulo 22. Jesús está hablando de la parábola de las bodas. Dice, historia de los invitados a una boda. Dice, Jesús comenzó a hablarle a la gente una vez más por medio de historias. Les dijo, el reino de Dios se puede comparar con un rey que ofreció una boda para su hijo. El rey envió a sus siervos para que les dijeran a los invitados que vinieran, pero los invitados no querían ir. Envió otra vez a otros siervos y les dijo,
Díganles a los invitados que todo está listo, que se mataron las reses y los animales engordados, todo está preparado, que vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso, uno se fue a trabajar en su tierra, otro se fue a sus negocios y otros ataron a los siervos del rey, los torturaron y los mataron. El rey se enfureció, envió sus soldados y ellos mataron a los asesinos y quemaron su ciudad. Entonces el rey les dijo a sus siervos: la boda está lista, pero los que se invitaron no lo merecían. Pero qué tremendo, ¿no? El Señor siempre está ahí invitando y muchos estamos ocupados. El trabajo, por eso he hablado de la incredulidad, he hablado de la idolatría, que muchos hacen ídolos de cualquier cosa, y ídolo es toda cualquier cosa que te aparte de la voluntad del Señor. Eso es un ídolo. Cualquier cosa que a ti te aparte de los caminos del Señor, de servirle al Señor, de hacer la voluntad de Dios para su vida, eso se convierte en un ídolo. Los invitados a las bodas del camino quieren venir no querían venir y ni se molestaban en lo más mínimo en entender a la invitación. Incluso le dieron muerto a los mensajeros reales. Perdón, que se me movió acá y se me perdió el hilo. La incredulidad es algo tan arraigado en nuestra naturaleza caída. El hombre no regenerado no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son una locura. Por eso la incredulidad está arraigada en el corazón de las personas. Por eso hay muchas veces que la gente va a la Escritura y no entiende lo que dice la Escritura. Por eso muchas veces vemos que la gente dice: ay, pero Dios me habló, y usted no entiende cómo la persona, venga, pero cómo Dios le habló. Porque es necesario tener al Espíritu Santo para que nosotros podamos tener vida espiritual. Pero dice la Escritura que el hombre no regenerado, el que no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas de Dios porque le parecen una locura. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Eso dice la palabra del Señor. No recibió honor en su patria. Los príncipes de su pueblo lo rechazaron y ni aún sus hermanos creían en él. Incluso los mismos discípulos se mostraban frecuentemente incrédulos al Señor. Por eso la incredulidad está arraigada en el corazón del hombre. La primera manifestación de incredulidad, o la primera manifestación de la incredulidad, es la naturaleza negativa, el no aceptar la palabra de Dios. Esa es la primera manifestación de la incredulidad en el corazón de un hombre. No acepta lo que dice la palabra de Dios. Y lo primero que hace es alejarse del Señor. Y lo vemos allí en el ejemplo de Adán. ¿Qué hizo Adán después de que desobedeció al Señor y pecó? Dice la Escritura que él se escondió. Dice que él hablaba con el Señor en el jardín. Y dice que cuando sintió que el Señor venía, dice que se escondió. Y el Señor le decía: ¿dónde estás? Pero eso es lo primero que hace. La incredulidad hace que nos rechacemos la palabra del Señor y que nos escondamos del Señor. El juicio que les espera a los que persisten en la incredulidad es terrible. En efecto, Cristo fue en la cruz la propiciación por los pecados de todo el mundo, y en base de ello ofrece perdón a todos los que se arrepientan. ¿A todos los que qué? Que se arrepientan. Pero ¿qué puede esperar o qué pueden esperar todos aquellos que rehúsan a creer y rechazan la gracia de Dios en Cristo? Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18 y 36. Lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Juan capítulo 3, el versículo 18 y el versículo 36. ¿Qué pueden esperar todos aquellos que se rehúsan a creer y que rechazan la gracia de Dios en Cristo? Mire lo que dice la Escritura. Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que crea en el Hijo de Dios
no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Qué es lo que les espera? La condenación. Y en el versículo 36, mire lo que dice. Dice la palabra del Señor, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Se acuerdan cuando le preguntaba el joven rico, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y por eso Jesús le dijo, sé mi discípulo, sígueme. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios permanece sobre él. Eso es lo que pueden esperar la gente que no cree, la gente que no le entrega su vida al Señor, que rechaza la gracia del Señor. Un ejemplo de esto lo vemos también en la generación de los israelitas. ¿Se acuerdan cuando salieron los israelitas al desierto? Que fueron liberados de Egipto y dice que vagaron 40 años en el desierto, un camino que se demoraban 4 días, pero por su incredulidad, por no haber creído al Señor, se demoraron 40 años vagando y dando vueltas en el desierto. ¿Y qué fue lo que les pasó a ellos? Por su incredulidad, esa generación murieron todos en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida hasta que se murió el último. Hasta que se murió el último de esa generación que no quiso creerle al Señor, que entraron en esa incredulidad, ahí sí pudieron entrar a la tierra prometida. Los cobardes, los que nunca llegan a decidirse a creer al Señor, y los incrédulos son los primeros que van a ir al infierno. ¿Sí sabía, no? Mire lo que dice Apocalipsis 21:8. En la traducción lenguaje actual, para que lo pongas allí en pantalla, Santi, Apocalipsis 21:8, traducción lenguaje actual. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, a los que no confían en mí, esos son los primeros que están en la lista. A los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas. ¿Sí saben cuáles son las relaciones sexuales prohibidas, no? Fuera del matrimonio, adulterio, fuera del matrimonio, fornicación, antes del matrimonio, relaciones sexuales entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dice, relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, allí se quedarán separados de mí para siempre. Eso, mire lo tremendo de la incredulidad. Y hablando de la fe verdadera, vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Ya hablamos de la incredulidad, recuerda el título de la prédica, la incredulidad y la verdadera fe o la fe verdadera. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 6. Yo creo que este pasaje muchos lo conocen, las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículos 3 al 6, versión Reina Valera, dice de la siguiente manera. Jesús está hablando acerca de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las bienaventuranzas ofrecen la descripción de Jesús sobre el carácter de la verdadera fe. Si usted quiere saber cómo es la verdadera fe, la fe genuina, estas bienaventuranzas Jesús nos da y nos enseña acerca del carácter de la verdadera fe. Dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu.
Pero mire, para tenerlo un poquito más claro, en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice de la siguiente manera, atención acá, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Eso es ser un pobre en espíritu. Cuando yo me doy cuenta que necesito de Dios, cuando yo me doy cuenta que separado de Dios no puedo hacer nada, que yo necesito buscar al Señor. Por eso Él dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, dice, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Ese es el carácter de la verdadera fe. La fe no es solamente creer, la fe es verdaderamente reconocer que yo necesito de Dios y que necesito acercarme a Él y caminar con Él todos los días de mi vida. Pobres en espíritu se refiere a la profunda humildad de reconocer nuestra absoluta bancarrota espiritual cuando estamos apartados de Dios. Esta frase describe a quienes están en verdad conscientes de su estado de perdición y su ausencia de esperanza fuera de la gracia de Dios. A esto se refería Jesús cuando le dijo a la gente, cuando dijo que la gente sana no necesita de médicos, sino los ¿qué? Los enfermos. Los enfermos. Y cuando hablaba allí de eso se refería a esa gente que reconoce su necesidad de Dios. El mismo Jesús lo ilustró de la siguiente manera, hablándole de la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, que está en Lucas 18, 9 al 14. Vamos a leerlo rápidamente. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. En la Nueva Traducción Viviente. Lucas 18, versículo 9 al 14, dice la Escritura: Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos que tengo aquí al lado. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exalten a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Qué tremendo, ¿no? Versículo 4 de Mateo 5 dice: Bienaventurados los que lloran, hablando del carácter de la verdadera fe, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran. Esto se refiere al lamento por el pecado, a eso se refiere cuando dice bienaventurados los que lloran. Se refiere al lamento por el pecado, a la tristeza que produce el arrepentimiento que nos lleva a la salvación sin pesar alguno. Ese es el verdadero quebrantamiento, ese es el verdadero bienaventurado los que lloran. No el que llora por cualquier cosa. ¿Usted llora porque se mete en problemas o porque por su propio pecado se mete en situaciones difíciles? Ahí no hay un verdadero arrepentimiento. Dice 2 Corintios capítulo 7 verso 10, no lo busque, en la Reina Valera, mire lo que dice. 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, dice de la siguiente manera, dice: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, o de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Voy a leerla en otras 2 versiones para que están un poco más claras. Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera. Atención acá. Dice la palabra, dice: Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación,
No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Qué tremendo, ¿no? Y mire cómo está un poco más claro en la versión Nueva Biblia Viva. Esta versión me pareció espectacular como suena. Dice que Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener la salvación. Eso es muy tremendo. Dios, en su soberanía, Dios a veces permite que nosotros pasamos por esas circunstancias difíciles. Y no que Él las provoque, sino que casi siempre son resultado de nuestras malas decisiones. Y cuando vienen las situaciones difíciles, allí es que Jesús nos lleva, o el Señor nos lleva, para que podamos quebrantarnos y tener un verdadero arrepentimiento y lo busquemos de corazón. Por eso el Señor dice que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado. Pero muchos tendrán que pasar por eso, tienen que pasar por eso, porque el corazón del hombre a veces es duro. Y hay corazones más duros que otros. Hay corazones que son más testarudos que otros. Que inclusive aún en el mismo lecho de muerte son duros y no se quieren arrepentir. Pero el Señor permite todo eso, dice, del pecado y tener la salvación. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pero las tristezas del mundo solo producen la muerte. Versículo 6 de Mateo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Esto es puesto a la justificación, es lo opuesto a la justificación propia que los fariseos buscaban por obedecer la ley, porque los fariseos buscaban todo eso, pero por obedecer la ley. Creían que iban a ser justificados por sus obras. Y se refiere a todos los que buscan la justicia de Dios por encima de la suya, es decir, aquellos que reconocen que no pueden ser justificados por sus propios méritos. Dice, mire lo que dice Romanos 10:3 en la versión Nueva Biblia Viva. Romanos 10:3 dice que como no conocen la manera en que Dios nos declara justos, tratan de hacerse justos a su propia manera. Ahí están los esfuerzos humanos, ahí está como están muchos en la humanidad. Y así terminan rechazando la manera en que Dios quiere aceptarlos. El hombre lamentablemente no puede alcanzar el estándar divino de perfección moral. No podemos alcanzar ese estándar, es imposible para el hombre. Pero el Evangelio revela que solo sobre la base de la fe y solo la fe en Cristo, Dios imputará y atribuirá su justicia a los pecadores impíos, o sea, a los que no creen en Dios. Sin embargo, la fe no es simplemente un conocimiento intelectual acerca de Cristo, sino que la verdadera fe es una forma de vivir que perdura. Esa es la verdadera fe. Nosotros no somos salvos por obras, pero las obras sí son evidencia de la salvación en nosotros. Por eso dice el libro de Santiago que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Por eso, ¿cómo damos evidencia de que un hombre verdaderamente ha sido salvo, de que una persona verdaderamente camina en la salvación? Porque está cambiando. Ahí es cuando vemos que el borracho ya no es borracho, el que le pegaba a su mujer ya no le pega, el que era infiel a su mujer ya no lo es. En eso se ve la evidencia de una verdadera salvación en la vida de la persona. El trabajo que está haciendo el Espíritu Santo. Pero hay una cura para la incredulidad. Hay una cura. Dios conoce la debilidad e incapacidad de nuestra naturaleza y desea ardientemente ayudar a aquellos que se presenten a Él con todas sus dudas y falta de fe. A Pedro, por ejemplo, ¿sí recuerdan el ejemplo de Pedro? Cuando estaba allí en medio de la tormenta, que dice que Jesús llegó caminando a él sobre las aguas, y que él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Pedro camina sobre las aguas, pero dice que llega un momento en que se fija más en la tormenta y deja de poner sus ojos en Jesús y comienza a hundirse. Pero en medio de que él comienza a hundirse, ¿qué hace él? Clama por la ayuda al Señor. El Señor le tendió la mano diciendo, hombre de poca fe. O como aquel hombre a quien se dirigió a Jesús, pidiéndole su ayuda porque su hijo estaba endemoniado.
Dice que él le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es por su espíritu, mediante la obra de la regeneración o del nuevo nacimiento, que engendra a los creyentes para una esperanza viva. Solo a través del espíritu podemos verdaderamente encontrar la cura para nuestra incredulidad. Esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Por eso es importante que tú le clames al Señor, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Señor, dame de tu Espíritu Santo. Yo quiero que tú hagas esa obra en mí. Pero por eso hablábamos en un principio, la persona que no reconoce que necesita de Dios, la persona que siempre piensa que está bien, no va a poder ver esa obra del Espíritu en su vida. Dice la Nueva Traducción Viviente que lo que decía en un principio, el ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual viene del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la comunión con Dios, la lectura de la palabra y la comunión con su Espíritu Santo, porque de principio a fin la obra la hace el Espíritu. Amén. Póngase sobre sus pies. Le invito a que cierre sus ojos un momento. Conforme al Señor le haya hablado en esta noche, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo, Rey de Gloria. Honramos tu nombre, maravilloso Señor. Padre, en esta noche una vez más ponemos nuestras vidas delante tuyo, Señor. Delante de ti venimos, Padre. Señor, hoy nos enseñabas acerca del pecado de la incredulidad, Rey de Gloria. Nos mostrabas que nadie va a tener excusa delante de ti, Señor, porque tú te has revelado al hombre de diferentes maneras, Señor. Aún en su interior, a través de la conciencia, el hombre tiene el testimonio de que tú eres real, Señor. Señor bendito, en esta noche queremos pedirte perdón. Si acaso en nuestro corazón hemos dejado albergar la incredulidad, Señor. Si acaso en nuestro corazón hemos dejado de caminar en tus propios caminos, Señor. Si acaso, Señor, nosotros hemos codiciado el pecado, Señor, o hemos dejado de buscar tu gracia, tu favor. Señor bendito, pedimos a ti, Rey de Gloria, porque sabemos que el único que puede hacer la obra en nosotros es tu Espíritu Santo, Señor. Por eso, Señor bendito, derrama de tu gloria, Padre. Derrama de tu gloria sobre nosotros, bendito Señor. Ayúdanos porque sabemos que no podemos en nuestras fuerzas, Señor. Y aquellos, Rey de Gloria, que están necesitando de tu Espíritu, trae de tu Espíritu sobre ellos, Señor. Dice la Escritura que la obra del Espíritu Santo es que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una obra del Espíritu. ¿Por qué estamos nosotros en este lugar? Porque por la gracia y la misericordia del Señor llevamos tiempo sirviendo al Señor, porque un día el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores. Un día el Espíritu Santo nos hizo conscientes de que Cristo murió por nosotros y que nosotros necesitábamos de Él. Por eso en esta noche te invito para que, si tal vez tú no has experimentado la obra del Espíritu, clames al Señor y le digas: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero experimentar tu obra en mí, Señor. Tal vez tenía una fe intelectual. Tal vez me crea sabio en mi propia opinión y piense que tus diseños o que tu palabra no es cierta. Tal vez piense que la palabra de Dios es algo anticuado, que los tiempos cambian. Pero la Escritura me dice que Dios es inmutable, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y que cielo y tierra pasarán ciertamente. Un día todo esto que nosotros vemos va a pasar, va a dejar de existir. Pero dice la Escritura que el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. ¿Dónde está la voluntad del Señor? Está en su Escritura. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida,
Deleítate en la palabra, deleítate en las cosas del Señor. Allí el Señor te va a hablar, allí el Señor te va a enseñar, te va a instruir. Espíritu Santo de Dios, obra en nosotros cada día. Inquieta nuestro corazón a buscar tu presencia, Señor. Si hemos dejado albergar ídolos en nuestro corazón, Señor, perdónanos. Si hay algo o alguien o alguna cosa que está ocupando el primer lugar que tú debes tener en mi vida, como el ejemplo de este joven rico, que el primer lugar en su vida la tenían sus bienes, su riqueza, todo lo que había logrado. Mientras tú y yo estemos en la voluntad del Señor, es lo que más importa. No queriendo decir que no sea bueno prepararnos o tener metas, pero medita en tu corazón, porque si esas metas y todo eso que tú quieres lograr te separa de la voluntad del Señor, de nada vale, de nada valdrá. Porque un día todo esto acabará y solamente el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Eso te llevarás, lo que hayas hecho para el Señor. Por eso, Señor bendito, en esta noche te damos gracias, bendito Rey de Gloria. Y te pedimos, Espíritu Santo, que hagas tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra en mi familia, haz tu obra en mis hijos, Señor. Porque ellos son la siguiente generación que seguirán aquí. Un día yo me iré. Un día yo partiré, Señor, y ellos quedarán en esta tierra, Señor, ¿y en qué estarán edificando sus vidas? Gracias te damos, bendito Rey de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Le invito a que siga adorando al Señor, sigamos honrándolo con aquello que usted haya dispuesto de su corazón, conforme a Dios le haya prosperado. Recuerde que nuestro énfasis en esta congregación jamás va a ser el dinero, sino que usted sea instruido en la palabra, que crezca espiritualmente hablando. Pero todos debemos reconocer que estos lugares necesitan recursos, ¿no? Necesitan pagar un arriendo, pagar unos servicios. Y es por medio de lo que Dios le provee a usted y de su buen corazón que se suple la necesidad para este lugar. Mientras usted lo pone allí, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, viernes 7:30 de la noche, Maestras del Bien, la reunión virtual. No olvide que le estamos invitando a las mujeres, a las jóvenes también les invitamos, porque un día van a llegar a ser mujeres y van a necesitar sabiduría para poder edificar su casa, a sus hijos, para poder ser ayuda idónea a sus esposos, para poder tomar decisiones sabias. Es necesario que las mujeres se instruyan, las jóvenes se instruyan. Entonces les extendemos la invitación, viernes 7:30 de la noche. Si usted quiere conectarse, si usted quiere pedir información, se puede acercar allí a mi esposa, ella le comparte los datos. Sábado en este lugar seguimos orando. ¿Cuántos tienen cosas por qué orar? ¿No tienen situaciones en su casa? ¿No han visto situaciones en su familia? Eso es lo que venimos a hacer acá, los sábados. A orar y clamar por todas esas situaciones, porque el Señor se glorifique, porque el Señor se revele a la vida de las personas. Así que les extiendo la invitación. Si usted tiene el tiempo, puede venir a este lugar. Venga, si estamos de 7 a 8, el sábado orando en la mañana. Después de eso tenemos un tiempo especial, que es el tiempo en que servimos aquí en la casa del Señor, arreglando su casa, limpiándola, haciéndole aseo, lavando, teniéndola bonita para el servicio del domingo. Esa es otra manera de servir al Señor. Y el domingo nos vemos nuevamente en este lugar. No olvide, 7 de la mañana tenemos el discipulado,
que es muy importante también. Si usted quiere crecer más en las cosas del Señor, haga el esfuerzo, comprométase. Venga al discipulado, que allí se crece mucho, se aprende mucho, avanza uno más en las cosas del Señor, porque está las cosas de la Biblia, pero de una manera más explicada, mejor expuesta en lo que nos concierne a nosotros los discípulos. Sábado 7 de la mañana el discipulado, vamos de 7 a 9 más o menos, y el domingo 10 de la mañana nuestro servicio dominical. No olvide que este próximo sábado, los domingos de fin de mes, celebramos la Cena del Señor en este lugar. Y tenemos como costumbre predicar estudiar acerca del libro de los Romanos, que habla del tema de la salvación. Porque cuando celebramos la Cena del Señor, ¿qué recordamos? La obra de Cristo, que Él murió por nosotros en la cruz, que nos dio la salvación. Eso es lo que recordamos. Entonces, por eso compartimos el libro de los Romanos. Entonces, el próximo domingo, no olvide, tenemos la Cena del Señor. Así que lo invito para que se disponga a venir a este lugar, que se venga. Como lo he dicho, cuando usted lo invitan a una cena, ¿cómo se viene? ¿Cierto? Si lo invitan a un restaurante, ¿usted se va en chanclas y en pantaloneta? No, ¿cierto que no? Es como cuando alguien va a buscar el trabajo de gerente en un banco. ¿Cómo se va a ir? Usted se va bien presentado, ¿cierto? En traje. Lógicamente, si usted no lo tiene, no quiere decir que no venga. Pero venga de la mejor manera para el Señor, porque primeramente el Señor ve ¿qué? El corazón, mi disposición para venir. Porque puede ser, no, es que no voy, pastor, no voy porque es que no tenía traje. No, Dios sabe. Mire, cuando yo me empecé a congregar, todos los domingos siempre iba con el mismo traje. Ya aparecía una foto. Y duré como 4 o 3 años así. Pero el Señor veía mi corazón. Yo le decía, Señor, yo lo hago porque lo hago para ti. Y el Señor conocía. Y de un tiempo a otro el Señor empezó a proveerme. Empezó a proveerme vestidos sin yo saberlo. Y llegaba la gente, hermano, mire, el Señor me puso que le regalara este traje. Y eso lo hace el Señor, pero porque Él ve la intención de mi corazón de agradarle. Por eso no se preocupe, vuelvo y lo digo, si no puede venir el traje, no importa, venga, pero véngase bien presentado para el Señor. De igual manera, invito a las mujeres y las animo, enséñele a su hijo a que se viene a la iglesia, porque ellos saben, ellos aprenden. Nosotros somos los que no les enseñamos, pero si usted mire, ellos van al colegio y ellos se sientan allá juiciosos a poner cuidado, y la profesora les enseña y ellos están ahí. Recuerde que nosotros siempre les enseñamos a nuestros hijos desde casa. Desde casa es donde les enseñamos. Los maestros hacen otra obra, pero es un trabajo en conjunto, en equipo. Entonces, les animo a las mujeres, preparen a sus hijos desde la casa. Vamos a ir a la iglesia, esto, lo otro. Así como cuando van a ver una película. Cuando van a ver una película, ¿qué pasa? No hagamos chichi porque eso no, nos perdemos una escena, ¿cierto? Entonces, les animo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias una vez más, bendito Rey de Gloria. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra en esta noche. Te pedimos, bendito Rey de Gloria, que nos ayudes a poner por obra tu palabra, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor, a que esto no se quede simplemente en una enseñanza más, en mero conocimiento, sino que verdaderamente yo medite en mi corazón en esta semana y aprenda a caminar en ella. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por el trabajo. Gracias por las fuerzas que nos das para trabajar, la sabiduría que nos das para hacer las cosas. Ayúdanos a no olvidarlo, Señor, que como dice tu palabra, todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo tenemos que hacer como para la gloria tuya. Que nuestra recompensa viene de ti, Señor. Servimos al hombre, pero debemos hacerlo como si fuera para ti. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, a ser íntegros en todo lugar donde vayamos. Que tengamos en cuenta que somos representantes tuyos allá afuera, Señor, y que cuando tal vez no obramos de una manera correcta, estamos haciendo que las personas blasfemen de tu nombre, Señor. Por eso ayúdanos, Rey de Gloria. Gracias por la provisión. Oramos por aquellos que no tienen empleo, oramos por aquellos que necesitan una provisión, Señor amado. Sabemos que tú eres más que suficiente y provees para todas las cosas,
pero también sabemos que el principal propósito, lo que más tú quieres, es que tengamos comunión contigo y te busquemos a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan un resto de feliz noche. De igual manera, las personas que están acá, el Señor les bendiga y gracias por venir.